A veces, la vida emocional de las figuras públicas parece un escenario iluminado por reflectores que todo lo muestran, que todo lo exponen, pero nadie imagina lo que ocurre en las sombras. Para Angélica Vale, aquel periodo posterior a su divorcio no solo fue un momento de reconstrucción personal, sino el inicio de uno de los capítulos más delicados, intensos y secretamente dolorosos que jamás imaginó vivir. Había pasado por meses complicados, llenos de culpas, de dudas, de preguntas sin respuesta, de reflexiones largas en noches que parecían no terminar. Lo último que necesitaba era verse envuelta en rumores. Lo último que imaginaba era que su corazón volvería a latir con un ritmo desconocido. Y mucho menos que ese nuevo latido estaría conectado al nombre que, en esos años, sonaba por todos lados, Christian Nodal. Y sin embargo, ocurrió. Todo comenzó de la manera menos esperada. Después de la separación, Angélica intentó mantenerse ocupada. Se refugió en su carrera, en sus hijos, en su familia. Reía cuando tenía que reír, trabajaba cuando debía hacerlo, y se presentaba ante el público con aquella calidez natural que siempre la caracterizó. Pero por dentro, la herida seguía abierta. No era sencilla, ni superficial. Dolía en lo profundo, porque venía de una historia larga, de un matrimonio que había tenido sus altos y sus bajos, y que un día, sin aviso, dejó de sostenerse. La mujer fuerte que todo el mundo veía en pantalla también tenía momentos en que se derrumbaba en silencio, intentando entender que había fallado. Fue durante una de esas etapas de silencio interno que apareció él, sin querer, sin planearlo, sin siquiera imaginar que su presencia movería algo dentro de ella. Christian, por ese entonces, vivía una vorágine emocional, una fama que lo estaba desbordando, una cadena de decisiones que lo empujaban, casi sin descanso, a vivir intensamente. Y entre concierto y concierto, entre aplausos y controversias, entre rupturas públicas y nuevas historias, se encontró de pronto hablando con Angélica en un evento donde ambos coincidieron por pura casualidad. Lo que empezó como una conversación ligera se convirtió, de algún modo extraño, en una conexión que ninguno de los dos vio venir. Y la diferencia de edades nunca fue un problema para él. Tampoco la idea de que Angélica estuviera pasando por un proceso emocional complicado. Christian, en su forma impulsiva e intensa de vivir, tenía algo que pocos comprendían, sabía escuchar. Y aquella noche, cuando la vio cansada, con esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que a veces ella trataba de disimular, sintió algo que no supo explicar. La miró con un respeto que ella no esperaba, con una sinceridad sin filtros, con una autenticidad que en ese momento se sentía como un bálsamo. Angélica no buscaba nada, no quería nada, su vida estaba desordenada, su corazón estaba frágil, su ánimo oscilaba entre la esperanza y el cansancio. Pero Christian, sin proponérselo, empezó a volverse una presencia curiosa en su día a día. Un mensaje corto, un comentario amable, una conversación sobre la industria, un consejo, una pregunta genuina sobre cómo se sentía, no era un romance, aún no. Era más bien una especie de acompañamiento silencioso, una coincidencia emocional que comenzó a volverse rutina. Sin embargo, lo que nadie sabía era que detrás de esa aparente armonía, comenzaba a surgir un sentimiento difícil de nombrar. A veces, cuando ella respondía un mensaje, sentía que su corazón se calentaba un poco. A veces, cuando él le hablaba con esa intensidad característica, Angélica se sorprendía sonriendo sin darse cuenta. Y fue ahí, en esa intersección peligrosa entre la amistad y algo más, donde surgieron los primeros rumores. Pues la prensa, como siempre, olfateó algo sin tener pruebas. Sabían que no podían relacionarla directamente con él, porque parecía imposible, ilógico, improbable. Y sin embargo, cada vez que se encontraban en el mismo lugar, había miradas que duraban unos segundos más de lo normal. No eran miradas comprometedoras, pero sí eran miradas profundas. Cosas que no se pueden fotografiar sin sacar de contexto, cosas que solo quienes estaban presentes podían percibir. Lo más inesperado fue lo que Angélica reveló tiempo después, cuando después del divorcio se atrevió a hablar con la honestidad de alguien que ya no tenía nada que perder. Porque sí, hubo un momento breve, intenso, confuso en que Christian Nodal llegó a convertirse en alguien más, para ella. No un novio, no una relación formal, mucho menos algo público. Fue algo tenue, oculto, frágil, que nació en un terreno emocional donde ninguno de los dos estaba preparado para construir algo real. Pero existió, y existió con silencios, con conversaciones largas, con complicidades inesperadas. Cuando Angélica confesó que, aunque nunca habló de ello públicamente, había instantes en que Christian se mostraba más celoso de lo que ella imaginaba. No un celo posesivo, ni agresivo, ni desbordado. Era un tipo de celos emocionalmente torpes, casi infantiles, nacidos más de la inseguridad que del control.
A veces le preguntaba con quién estaba, qué hacía, por qué no había respondido. A veces la miraba con una expresión que ella no sabía interpretar. Ella, con su madurez emocional, lo notaba. Sabía que él estaba atravesando sus propios conflictos internos, sus propias rupturas, sus propias tormentas personales. Y aún así, había algo en él, esa mezcla de vulnerabilidad y bravura, de ternura y explosión que la tocaba de una manera que ella no esperaba sentir a esa altura de su vida. Pero lo más fuerte de todo es que este capítulo, tan guardado, tan delicado, tan envuelto en sombras, no terminó como los cuentos románticos que la gente imagina. No, ese vínculo no pudo sostenerse. No estaba destinado a convertirse en un romance formal, ni en un noviazgo mediático. Era una historia que nació en el momento equivocado para ambos. Él vivía un torbellino emocional. Ella trataba de reconstruir los restos de una vida que acababa de fracturarse. Quizá por eso, cuando Angélica decidió alejarse, lo hizo con un dolor silencioso. Y Christian, al sentirse desplazado, intensificó esa actitud celosa que ella nunca esperó de él. No por maldad, sino por miedo a perder algo que nunca pudo tener por completo. Y con el tiempo, la distancia se volvió inevitable. La vida de ambos tomó rumbos distintos, como si aquel pequeño fuego que se encendió en la oscuridad estuviera destinado a apagarse antes de arder de verdad. Pero quedaron los recuerdos, quedaron las palabras que nunca se dijeron. Quedó la sensación de que, durante un corto periodo de vida, ambos encontraron en el otro un refugio emocional que nunca se atreverían a admitir públicamente. Y fue solo después del divorcio, cuando Angélica se permitió hablar desde el alma, que confesó lo que muchos ni siquiera sospechaban, que Christian Nodal, en ese momento de quiebre emocional, llegó a convertirse en un apoyo, en una compañía, en una complicidad que a veces rozó la línea del romance oculto. Y que sí, hubo celos, hubo dudas, hubo sentimientos, hubo una historia que casi nadie conoció, una historia que, hasta hoy, sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del espectáculo. Pues el rumor, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, no caminó, corrió. Se deslizó como una sombra silenciosa por pasillos, camerinos, programas de televisión, oficinas de managers y reuniones privadas. Alguien lo dijo en voz baja, otro lo mencionó como un comentario sin importancia, y en cuestión de días, la historia se había convertido en un susurro que todos conocían pero que nadie se atrevía a confirmar. Y fue entonces cuando, casi como una ironía del destino, llegó a los oídos de la persona menos preparada para escucharlo, Otto Padrón. Que el rumor fuera falso, verdadero, exagerado, confuso o incompleto ya no importaba. Lo que importaba era el impacto emocional que tuvo en él. Porque Otto no lo escuchó en un contexto profesional, ni en una conversación suave, ni mucho menos en una charla privada con Angélica. Lo escuchó de golpe, de la peor manera, como si alguien hubiera arrojado un balde de agua helada sobre una herida que él pensaba que ya estaba cerrada. Le dijeron, dicen que Angélica tuvo algo con Christian Nodal, después del divorcio, o antes, o en medio. Dicen que había mensajes, conversaciones, celos, cosas que nadie sabía. Él no quería creerlo, no podía, pero tampoco podía ignorarlo, y fue ahí donde comenzó la tragedia interna. Otto, con su carácter firme, con su sentido del honor, con su forma disciplinada de ver la vida y la familia, no soportaba la idea de que algo tan delicado hubiera ocurrido a sus espaldas, o incluso después de su separación. Para él, el simple hecho de que el rumor existiera ya era una traición emocional. Ya era suficiente para desatar un conflicto. Él sintió que todo lo que había construido con Angélica los años juntos, la familia, la rutina, los proyectos compartidos se hacía añicos en cuestión de segundos. Fue cuando finalmente habló con ella, la conversación no fue tranquila. No fue suave, no fue humana, fue una mezcla de reproches, dolor, incredulidad y una profunda sensación de engaño. Tú sí me ocultabas cosas, le dijo Otto, con la voz quebrada por la molestia. Yo confié en ti, Angélica, y tú me ocultaste esto. Angélica quedó paralizada, no porque hubiera algo que ocultar para ella, lo que había pasado con Nodal era un lazo emocional confuso, frágil, casi accidental, jamás una infidelidad ni un romance formal sino por la violencia emocional del momento. Ella nunca imaginó que algo tan íntimo, tan mínimo, tan personal, llegaría a convertirse en un arma arrojada contra ella de esa forma. Aquella conversación fue devastadora, no había gritos, pero sí una tensión insoportable. Otto estaba herido, Angélica estaba confundida, y entre los dos, el rumor se convirtió en una bomba que explotaba en todas direcciones. Otto insistía, preguntaba, cuestionaba, reclamaba. Angélica se defendía desde el dolor, no desde la rabia.
Intentaba explicar que no había pasado nada físico, que nunca traicionó su matrimonio, que lo que ocurrió fue un desahogo emocional en un momento de profunda vulnerabilidad. Pero para él, eso no bastaba. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué tenía que enterarme por otros? Porque no era nada, Otto, porque yo no quería que se malinterpretara, porque yo tampoco entendía lo que estaba pasando. Pero ya era demasiado tarde. La herida estaba abierta, y Otto no pudo, o no quiso, cerrar esa herida con calma. Lo trágico fue que el rumor no solo destruyó la conversación, destruyó la confianza, y terminó destruyendo el matrimonio. Aunque muchos pensaron que su divorcio se debía a incompatibilidades, agotamiento emocional o decisiones personales, la verdad, esa verdad oculta que casi nadie conoce, fue mucho más dolorosa. El rumor del supuesto romance con Christian Nodal se convirtió en el detonante final. Angélica vivió todo aquello como un golpe inesperado. Había soportado críticas, chismes, presión mediática, pero nunca imaginó que algo tan vulnerable se convertiría en la razón de su separación definitiva. Lo que más la devastó no fue la discusión con Otto, sino el hecho de que la historia se volvió pública, que todos se enteraron, que la juzgaron sin conocer los matices, que la señalaron sin preguntar. Y, así, mientras la prensa construía titulares y el público opinaba sin piedad, Angélica se vio atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida. Su imagen pública se mantenía firme, pero su corazón estaba hecho pedazos. A veces lloraba en silencio. A veces miraba su teléfono con miedo de abrir las redes. A veces se sentía traicionada por la vida misma. Pues la tristeza que vivió no fue pasajera. Fue profunda, desgarradora. Sentía que había perdido no solo un matrimonio, sino también la confianza de alguien que había sido su compañero por años. Y encima, la sensación de que el mundo entero sabía y opinaba sobre algo que nunca debió salir a la luz. Para ella, ese capítulo no fue un escándalo más. Fue una herida humana, una crisis emocional que la obligó a replantearse muchas cosas: quién era, qué merecía, qué buscaba, qué necesitaba reconstruir en sí misma. Y fue aunque con el tiempo sí logró levantarse, seguir adelante, retomar su vida y volver a sonreír. La realidad es que ese rumor, aquel susurro que nunca debió existir, dejó cicatrices que solo ella conoce. Espero que te haya gustado el video, te agradecería que dejes tu like.